el Vaticano, un lugar no muy extenso pero que alberga el sitio más sagrado del mundo. Sin embargo, más allá de su sacralidad, este enclave esconde secretos más profundos de lo que uno podría imaginar. Lamentablemente, me vi involucrado en uno de ellos. Antes era un escéptico, pero las experiencias que viví allí transformaron mi escepticismo en fe. Si hoy sigo con vida, es gracias a un milagro divino. La existencia del mal, a mi parecer, es la mayor prueba de que Dios existe, pero me estoy adelantando demasiado en la historia. Permíteme contarte lo sucedido. Mi nombre es Matteo Ravenna y tengo 70 años. Vivo en un pequeño apartamento en Roma, rodeado de recuerdos que nunca me abandonan. Han pasado casi 3 décadas desde aquella noche, pero aún no puedo olvidar lo que vi. Trabajé como bombero durante 25 años, enfrentándome al fuego y al peligro, pero lo que sucedió en 1998 fue algo que ningún entrenamiento pudo prepararme para afrontar. Por aquel entonces, yo era jefe de una brigada de emergencias en una pequeña estación en Roma. Habíamos visto de todo: edificios colapsados, niños atrapados en incendios, familias llorando por sus pérdidas. Pero nunca había creído en un Dios ni en nada que no pudiera ver o tocar. Para mí, la vida era tan simple como sobrevivir cada día, y la muerte era el final definitivo. Todo cambió esa noche. En un solo instante, lo que consideraba la realidad se derrumbó. La incredulidad que me había acompañado toda mi vida se transformó en algo más: miedo. Pero no era un miedo cualquiera, sino uno que te cala hasta los huesos, que te obliga a aceptar que el mal es tan real como tú y yo. Esa experiencia me convirtió en un hombre de fe, pero no porque me mostraran a Dios, sino porque me enfrenté cara a cara con algo mucho peor. Desde entonces, sé que la existencia de demonios y entidades malignas es la prueba más clara de que el bien y el mal no son conceptos abstractos. Son fuerzas reales que luchan constantemente por el control de nuestra tierra. Pero me estoy adelantando demasiado. Lo que quiero contarte es lo que sucedió realmente. Todo comenzó cuando encontramos ese maldito artefacto. Todo comenzó una noche de verano en 1998. Tenía 43 años y estaba de guardia en la estación de bomberos, como tantas otras veces. La noche era tranquila, incluso aburrida, pero en nuestro trabajo sabíamos que eso podía cambiar en un segundo. Y así fue. Las alarmas comenzaron a sonar con fuerza, rompiendo el silencio del lugar. Corrí hacia el panel de control para ver el origen del llamado. Era un incendio en una pequeña iglesia cerca del Vaticano. Según el informe, el fuego ya había consumido gran parte del lugar y amenazaba con extenderse a las estructuras cercanas. No era algo inusual, pero había algo en la descripción del incendio que me puso incómodo. ¡Vamos!, grité mientras el equipo se preparaba. Éramos 6 esa noche. Jun Choi, la paramédico, siempre lista para cualquier emergencia médica. Dante Ravenna, nuestro conductor, un tipo que siempre tenía un chiste en los labios, y 4 bomberos que se movían con la precisión de un reloj suizo. Éramos un equipo bien entrenado, pero no estábamos preparados para lo que íbamos a encontrar. Subimos al camión y en pocos minutos estábamos frente a la iglesia. Las llamas iluminaban la fachada como si fueran las puertas del infierno. El humo negro se alzaba hacia el cielo y el calor se sentía incluso a varios metros de distancia. «Rompamos los ventanales frontales», ordené, señalando las enormes vidrieras de la entrada principal. Con las mangueras listas, comenzamos a disparar agua para reducir la intensidad del fuego. El sonido de los cristales rompiéndose y el agua golpeando las llamas llenaba el aire.
Una vez que logramos abrir un camino, nos adentramos en el edificio. El interior era un caos. Las llamas danzaban en las paredes, devorando todo a su paso. Caminábamos con cuidado, apagando el fuego paso a paso. Pero fue cuando llegamos al salón principal que todo cambió. En el centro del lugar vimos algo que nos dejó helados. Un grupo de monjas estaba de pie, tomadas de las manos, formando un círculo. Sus cuerpos estaban casi carbonizados, pero permanecían erguidas, como si algo más las estuviera sosteniendo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido de la madera quemada. «¿Qué demonios?», murmuró uno de los bomberos, su voz apenas audible bajo el casco. «Dante, June, tú y 2 más revisen el perímetro. Vean si hay más personas aquí». Intenté mantener la calma mientras señalaba al resto del equipo. Asentaron y se dispersaron. Yo me quedé observando a las monjas, tratando de entender qué había pasado. Algo no cuadraba. No era solo el hecho de que estaban en círculo, era la forma en que sus cuerpos parecían petrificados, como si hubieran estado rezando en el momento exacto de su muerte. Después de varios minutos, Dante y June regresaron cargando una bolsa negra. «¿Qué encontraron?», pregunté. «Solo extintores viejos», respondió Jeff, encogiéndose de hombros. No le di demasiada importancia. En ese momento, llegaron los policías quienes tomaron el control de la escena. El incendio ya estaba bajo control, así que regresamos a la estación. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esas monjas. ¿Qué estaban haciendo en ese círculo? ¿Y por qué? De vuelta en la estación, pedí a mi equipo que descansara, pero que se mantuvieran alerta. Algo no se sentía bien. Me quedé solo en el garaje, recargando el camión con agua y revisando el equipo, cuando escuché un sonido que me detuvo en seco. Era una voz, suave, femenina, como un susurro que repetía mi nombre. Mateo. Provenía de la cocina. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia el lugar, mi corazón latiendo con fuerza. La cocina estaba vacía. Revisé cada rincón, pero no había nadie. Fue entonces cuando la vi. De reojo noté a una mujer con un hábito de monja de espaldas caminando hacia el pasillo de las habitaciones. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. La seguí, pero cuando llegué al pasillo no había nadie. Mi piel se erizó. Estaba a punto de regresar cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta, solo para encontrar a Dante, con un vaso de agua en la mano. «¿Todo bien, jefe?», preguntó mirándome con extrañeza. Sí, no es nada», mentí, tratando de calmarme. «Ve a descansar». Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien, pero en ese momento no tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. Aquella misma noche, después de intentar tranquilizarme por lo que había visto en la cocina, un fuerte ruido me despertó de golpe. Provenía de una de las salas principales de la estación. Me levanté rápidamente, todavía algo aturdido, y fui a investigar, esperando encontrar algo lógico, como un objeto que hubiera caído o el viento haciendo de las suyas. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena completamente distinta. Ahí estaban Dante y June, en pleno acto, sin la menor preocupación por el lugar ni el momento. Cerré la puerta de golpe, incómodo por lo que acababa de ver. Si van a hacer algo así, háganlo en sus habitaciones. Están despertando a los demás, dije, tratando de mantener la calma mientras ellos murmuraban disculpas detrás de la puerta cerrada. Regresé a mi habitación, pero no pude volver a dormir. Me sentía inquieto, como si algo más estuviera rondando la estación. Decidí salir a caminar por los alrededores para despejar la mente.
Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, bajo la tenue luz de un poste, había una figura femenina. Era una monja. Estaba de pie, inmóvil, mirando en mi dirección, pero algo en su postura y en el silencio de la noche hacía que todo pareciera irreal. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Podía ver que intentaba decir algo, pero no emitía ningún sonido. Reuniendo el valor suficiente, di unos pasos hacia ella. Cuando estaba a punto de acercarme más, la figura simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado en el lugar, con la mente llena de preguntas y una sensación de que algo más grande estaba ocurriendo. ¿Viste eso también?, dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe. Era uno de los bomberos, con el rostro pálido y las manos temblando. ¿La monja?, le pregunté, todavía tratando de entender lo que había pasado. Sí, algo está pasando aquí. Esto no tiene nada que ver con Dios, respondió con un tono que mezclaba miedo y desesperación. Intenté calmarlo. Ve a dormir. No te preocupes por cosas que ni siquiera existen. El bombero me miró con los ojos llenos de terror. Va a pasar algo muy pronto, y no podrás evitarlo. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome solo con mis pensamientos y una creciente sensación de peligro. Los días siguientes fueron peores. Comenzaron a escucharse ruidos extraños durante la noche, pasos en los pasillos cuando todos estaban dormidos, cosas cayendo sin razón aparente. Pero eso era solo el principio. Una noche me desperté de golpe, empapado en sudor frío. Había tenido un sueño. Estaba nuevamente en aquella iglesia, viendo a las monjas calcinadas, pero esta vez había algo más. En el fondo del salón, una figura oscura se alzaba, alta y monstruosa. Antes de que pudiera distinguirla completamente, todo el lugar se envolvió en llamas, y yo desperté con el corazón latiendo desbocado. Esa misma noche, mientras intentaba calmarme, entré al baño para lavarme la cara. Al levantar la mirada hacia el espejo, mi sangre se heló. Detrás de mí estaba una de las monjas calcinadas, su rostro deformado por el fuego. Pero no estaba sola. A su lado había una figura alta con enormes alas negras, patas de cabra y un cuerpo que parecía hecho de sombras. No logré verle el rostro, pero su presencia era abrumadora. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. Salí del baño apresurado, todavía sintiendo el frío en mi piel. Poco después, las alarmas de incendio comenzaron a sonar nuevamente. Todo el equipo se preparó rápidamente, pero algo estaba mal. Jeff intentó abrir las puertas del camión, pero no se movieron. Era como si estuvieran bloqueadas desde dentro. ¿Qué demonios?, murmuró Jeff mientras trataba de abrirlas. Entonces, sin que nadie lo encendiera, el camión cobró vida. El motor rugió y el vehículo comenzó a retroceder a toda velocidad. Dante, sorprendido, cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse por completo, el camión lo arrolló con fuerza, aplastándolo contra una de las paredes de la estación. ¡Dante!, gritó Ada corriendo hacia él, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Jeff quedó allí, inmóvil, mientras la sangre se esparcía por el suelo. Ada se derrumbó de rodillas, llorando con desesperación. Uno de los bomberos, con el rostro lleno de pánico, señaló hacia el camión. «¡Es esa maldita cosa! No debimos haberla traído aquí». «¿De qué estás hablando?», pregunté, acercándome a él con el corazón en la garganta. El bombero bajó la mirada como si temiera confesar algo. «Encontramos unas cosas en la iglesia. Parecían valiosas y pensamos que podríamos venderlas». «¿Qué cosas? Tráelas ahora», ordené, tratando de mantener la calma mientras el caos nos rodeaba.
El bombero asintió, corrió hacia una de las salas y regresó con un objeto envuelto en un trapo. Cuando lo desenrolló, me encontré con algo que nunca antes había visto. Era una figura de cuerpo humano con alas negras y una cabeza de carnero. Estaba completamente negra, como si absorbiera la luz a su alrededor. La miré fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. «Mañana por la mañana», dije con firmeza, «iremos a una iglesia a averiguar qué es esto y cómo deshacernos de ello». Esa noche, nadie durmió en la estación, y yo supe, en lo más profundo de mi ser, que estábamos enfrentándonos a algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, con el corazón aún pesado por lo ocurrido, decidí que no podíamos quedarnos cruzados de brazos. Tomé la figura negra, la envolví en un trapo para que nadie pudiera verla, y junto con Roberto y Carlo, condujimos hacia una capilla antigua en el Vaticano. La figura parecía irradiar una presencia que llenaba la cabina del camión con una tensión insoportable. Cuando llegamos, un sacerdote anciano, que se presentó como el padre Vittorio, nos recibió. Nos condujo a un pequeño despacho en el interior de la capilla. Era un lugar modesto, con una mesa de madera envejecida en el centro y algunos crucifijos colgados en las paredes. Coloqué la figura sobre la mesa y con cierta vacilación retiré el trapo que la cubría. El rostro del sacerdote cambió al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y retrocedió un paso, como si acabara de ver algo impuro. «Esto no pertenece aquí», dijo con un tono grave y cortante. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «La encontramos en una iglesia incendiada. Pensamos que usted podría explicarnos qué es». Vittorio negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la figura. «Esto no es obra de Dios, es un mal presagio, una abominación. No debieron traerla aquí». Intenté insistir, pero antes de que pudiera decir algo más, el sacerdote se persignó rápidamente. «Llévensela lejos de este lugar, y que Dios se apiade de sus almas». Sus palabras nos dejaron confundidos y frustrados. Salimos de la capilla con más preguntas que respuestas. Mientras estábamos en el patio, un hombre salió de las sombras y se acercó a nosotros. Era alto, con cabello gris corto y un porte sobrio. Una cruz colgaba de su cuello, pero había algo en su mirada que me inquietaba. «Vi lo que ocurrió allá adentro», dijo, señalando la figura que cargábamos. Su voz era grave, pero calmada. «Me llamo Gabriel, soy un ex sacerdote. Serví a la iglesia por muchos años, pero decidí alejarme». Carlo dio un paso adelante, con evidente cautela. «¿Qué quiere?». «Ayudarlos», respondió Gabriel mirando directamente a la figura. «Eso que llevan es peligroso. Si lo que creo es cierto, están cargando con Adramelech, un ángel caído atrapado hace siglos por monjes y sacerdotisas. Esa estatua es su sello, pero si el sello está debilitándose, no tardará mucho en liberar su poder». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al escuchar esas palabras. Roberto y yo intercambiamos una mirada. Todo lo que había ocurrido comenzaba a encajar, pero la idea de estar cargando algo tan peligroso era aterradora. «Está bien», respondí finalmente. «Vendrás con nosotros a la estación, pero necesito respuestas». De regreso en la estación, Gabriel observó el lugar con detenimiento mientras yo le mostraba dónde habíamos guardado la figura. Le relaté los extraños eventos que habían ocurrido desde que la trajimos. «No hay duda», dijo finalmente, con el rostro sombrío. «La presencia de esta estatua está provocando todo esto. Debemos actuar rápido para evitar que lo que está dentro se libere por completo». Antes de que pudiera responder, algo ocurrió. Francesco,
Uno de mis hombres, que estaba cerca de la figura, comenzó a tambalearse. Se sostuvo la cabeza, como si un dolor insoportable lo estuviera atravesando, y cayó de rodillas. Un gruñido gutural salió de su garganta, y cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban completamente negros. «No hay escapatoria», dijo con una voz que no era suya. «Ya no hay manera de evitar mi llegada. Este mundo está condenado». Retrocedí, horrorizado. Roberto y Carlo hicieron lo mismo. June estaba cerca, paralizada por el miedo. De repente, Francesco levantó los brazos y todos los vidrios de la estación, desde las ventanas hasta los espejos, estallaron en 1000 pedazos. Los fragmentos volaron como dagas hacia todos nosotros. June gritó cuando un trozo de vidrio le cortó el brazo, y yo me cubrí la cara mientras intentaba protegerla. «¡A la cocina, ahora!», grité, levantando a June y llevándola conmigo mientras Roberto y Carlo nos seguían. Cerramos la puerta detrás de nosotros, tratando de recuperar el aliento. Pero al otro lado, Francesco, o lo que sea que lo había poseído, comenzó a reír. Era un sonido espeluznante, cargado de maldad. «¿Creen que pueden esconderse?», gritó con esa misma voz demoníaca. «No podrán escapar por mucho tiempo. Todos morirán. Es inevitable». Gabriel me miró con seriedad, sosteniendo su cruz con fuerza. «Esto es peor de lo que imaginaba. No será fácil, pero hay una forma de enfrentarlo». El demonio al otro lado comenzó a golpear la puerta con una fuerza sobrenatural, haciendo que las bisagras temblaran. «Habla rápido», le exigí, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una oleada de adrenalina. No sabía si sobreviviríamos esa noche, pero una cosa estaba clara: no iba a rendirme sin luchar. Los golpes en la puerta se detuvieron de repente, pero el aire en la cocina seguía cargado con una presencia pesada, opresiva. Era como si algo invisible nos estuviera aplastando el pecho. Gabriel respiró profundamente, sosteniendo su crucifijo con fuerza. «Necesitamos detener esto ahora», dijo, con una firmeza que apenas lograba esconder su miedo. «Si no lo hacemos, ninguno de nosotros saldrá de aquí con vida». Antes de que pudiera preguntar qué tenía en mente, la puerta explotó en pedazos. Francesco entró tambaleándose, pero ya no era él. Sus ojos eran abismos negros y su rostro estaba grotescamente deformado, con una sonrisa alargada que parecía rasgarle la cara. Su piel, agrietada y quebrada, soltaba un humo oscuro que llenó la habitación con un olor a azufre. «¡Francesco, no!», grité, más por desesperación que por esperanza de detenerlo. Roberto y yo intentamos sujetarlo, pero su fuerza era descomunal. Con movimientos rápidos y brutales, nos arrojó a ambos contra las paredes. Sentí el aire escaparse de mis pulmones al impactar y caí al suelo, jadeando, pero con los ojos fijos en lo que ocurría. Francesco avanzó hacia June. Ella intentó retroceder, pero su brazo herido la dejó indefensa. Mi cuerpo quería moverse, pero estaba paralizado por el dolor y la impotencia. «No», grité, tratando de levantarme, pero fue inútil. Francesco alzó una mano ganchuda y la hundió en el abdomen de June. Su grito desgarrador resonó en mis oídos mientras la sangre comenzaba a formar un charco oscuro bajo sus pies. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Francesco la levantó como si fuera un muñeco y la lanzó contra un rincón de la cocina. Su cuerpo quedó inmóvil, con los ojos abiertos en una expresión que jamás olvidaré. «¡Basta!», gritó Gabriel, avanzando hacia Francesco con un frasco de agua bendita en la mano. Lanzó el líquido directamente al rostro del poseído. El efecto fue inmediato.
El agua chisporroteó como si quemara metal al rojo vivo, y Francesco soltó un grito que parecía venir de las profundidades del infierno. Retrocedió tambaleándose hacia la sala principal. «Ahora, traigan la figura», ordenó Gabriel mientras comenzaba a dibujar un círculo de sal en el suelo. Todavía en shock por la muerte de Ada, me obligué a levantarme. Mis piernas temblaban, pero logré llegar a donde estaba la figura negra. Al sostenerla, sentí que algo en su superficie pulsaba, como si estuviera viva. Con manos temblorosas, la coloqué en el centro del círculo, siguiendo las instrucciones de Gabriel. Francesco, aunque debilitado, no se detuvo. Emitió un rugido gutural y avanzó hacia nosotros, sus movimientos erráticos y cada vez más inhumanos. «Manténlo alejado», gritó Gabriel, alzando su crucifijo y comenzando a recitar en latín. «Exorcizamus te, omnis immundus spiritus». El cuerpo de Francesco comenzó a retorcerse, cayendo de rodillas mientras un humo negro empezaba a salir de su boca. Era como si algo dentro de él luchara por mantenerse. «In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti, recede», continuó Gabriel, su voz ganando intensidad. La figura negra en el círculo comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido que resonaba en toda la estación. Era un sonido bajo, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme cubrir los oídos. Francesco dejó escapar un último grito antes de desplomarse en el suelo, completamente inmóvil. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Gabriel, jadeando, se acercó a la figura. Parecía más viva que nunca, con las alas y la cabeza de carnero emanando una energía oscura que se sentía en el aire. «¿Qué estás haciendo?», pregunté al ver que Gabriel extendía las manos hacia la figura. «No hay otra forma de contenerlo», respondió, con una voz temblorosa pero decidida. «Esto no es solo un sello, es un vínculo, y para romperlo, alguien debe enfrentarse directamente a lo que está dentro». «Espera», dije, dando un paso hacia adelante. «No sabemos lo que hará». Ignoró mis palabras y tomó la figura con ambas manos. Al instante, un grito inhumano llenó el aire, como si miles de voces gritaran al unísono. La figura comenzó a calentarse, emitiendo una luz rojiza que iluminaba toda la sala. Gabriel cayó de rodillas, pero no soltó la estatua. Sus ojos se volvieron completamente blancos y comenzó a murmurar palabras incomprensibles. «Déjala», grité, tratando de acercarme, pero una fuerza invisible me lanzó hacia atrás, dejándome contra la pared. Vi cómo la figura parecía absorber algo de Gabriel, como si estuviera drenando su vida. Al mismo tiempo, el cuerpo de Francesco comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez de manera errática, como si algo intentara salir de él. «¡No interfieras!», gritó Gabriel, con sangre brotando de su nariz y oídos. «Es nuestra única oportunidad». El suelo tembló y un rugido profundo resonó en toda la estación. La figura, que parecía haber alcanzado su límite, de repente se detuvo. La energía oscura a su alrededor se calmó, pero Gabriel cayó al suelo, inmóvil, todavía sosteniendo la figura. «¿Gabriel?», susurré, acercándome lentamente, con cada fibra de mi cuerpo en tensión. Entonces abrió los ojos, pero ya no era él. Una voz gutural salió de su boca, una que no pertenecía a este mundo. Creyeron que podrían detenerme, pero todo lo que han hecho es acelerar mi llegada. De repente, la figura comenzó a agrietarse, como si estuviera a punto de romperse. Retrocedí instintivamente, mientras una risa inhumana llenaba el aire. «Esto no ha terminado», dijo la voz, mientras Gabriel se levantaba, aún sosteniendo la figura, con una mirada completamente poseída.
Sentí un escalofrío en todo mi ser. Esto apenas estaba comenzando. El aire en la estación se volvió sofocante. Cada respiración era como inhalar humo invisible, cargado con una energía oscura que hacía vibrar las paredes. Gabriel estaba de pie en el centro de la sala, sosteniendo la figura de Adramelech con ambas manos, pero ya no era el hombre que habíamos conocido. Su postura, su mirada, todo en él era diferente, como si algo más hubiera tomado control de su cuerpo. Me tambaleé hacia él, todavía procesando los horrores que acababan de suceder. No pude evitar gritar: ¿qué está pasando? Gabriel giró lentamente hacia mí. Su sonrisa era antinatural, demasiado grande, torcida como si se estuviera burlando de mi confusión. ¿Creías que estaba aquí para ayudar?, dijo con un tono burlón. ¡Qué ingenuos! Toda esta obra fue para mí. Ustedes solo fueron piezas que moví para llegar a este momento. Sentí que el suelo se me escapaba bajo los pies. ¿De qué estás hablando?, le grité, tratando de entender. Alzó la figura y sus ojos, ahora completamente negros, parecían perforarme el alma. Fui yo quien mató a las monjas en esa iglesia, dijo, con una frialdad que me dejó helado. Estaban intentando fortalecer el sello que mantenía prisionero a nuestro glorioso Adramelech, pero gracias a ustedes, el fuego hizo que el vínculo se debilitara. Todo salió perfecto. Retrocedí instintivamente, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Por qué harías algo así? No respondió. En lugar de eso, comenzó a recitar en latín, ignorándome por completo. Veni, Adramelech, dominator tenebrarum, solve vincula tua et per me regna iterum super terram. La figura comenzó a emitir un brillo rojo oscuro y grietas comenzaron a aparecer en su superficie. De repente, un humo negro y denso salió de la figura, envolviendo a Gabriel como un manto. El humo se retorció y se solidificó, transformándolo ante mis ojos. Su cuerpo se alargó, patas de cabra reemplazaron sus piernas y enormes alas negras emergieron de su espalda. Su cabeza adoptó la forma de un carnero, con cuernos retorcidos que parecían amenazar con perforar el techo. Era Adramelech. ¡Corra!, gritó Roberto, cargando hacia la criatura con un extintor en la mano. Pero Adramelech, con un movimiento rápido, atravesó el pecho de Roberto con una garra oscura. Vi cómo caía al suelo, sin vida, con los ojos abiertos de par en par. El horror me paralizó, pero el demonio no perdió el tiempo. Con una velocidad antinatural, se movió hacia otro de mis hombres, arrancándole la cabeza antes de que pudiera reaccionar. La sangre salpicó las paredes, dejando un rastro macabro de destrucción. «Tú me trajiste aquí, Marcos», rugió Adramelech, su voz resonando como un trueno en toda la estación. «Ahora verás lo que significa el verdadero caos». Antes de que pudiera moverme, me tomó por el cuello con una sola mano. Su fuerza era aplastante y sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Me lanzó contra una pared, dejándome aturdido, y luego me levantó nuevamente, lanzándome hacia el techo como si fuera un muñeco de trapo. Caí al suelo, jadeando, mi cuerpo magullado y mi esperanza desmoronándose rápidamente. «Eres patético», dijo Adramelech, acercándose lentamente. «La fe que te pedían estaba fuera de tu alcance desde el principio». Levantó su garra, listo para asestar el golpe final. Cerré los ojos, esperando el fin, pero antes de que pudiera sentir su ataque, un círculo de luz blanca apareció en el suelo, rodeándolo. Adramelech gritó, incapaz de moverse. Abrí los ojos y vi algo que me dejó sin aliento. Frente a mí, la figura de una monja apareció, etérea, envuelta en un resplandor divino. «Tienes fe, Marcos», dijo con una voz suave pero firme.
Siempre la tuviste, pero no lo sabías. Ahora es tu momento. Algo en sus palabras despertó una fuerza en mi interior que no sabía que tenía. Me levanté, a pesar del dolor, y busqué desesperadamente algo con lo que luchar. Mis ojos encontraron una de las vitrinas al costado de la sala. Allí descansaba un hacha de emergencia. «No puedes detenerme», rugió Adramelech, retorciéndose dentro del círculo de luz mientras el resplandor lo quemaba lentamente. Tomé el hacha y avancé hacia él. «Tal vez no», respondí con la voz firme, «pero puedo intentar». Sin dudarlo, lancé un golpe con todas mis fuerzas. El filo del hacha cortó una de sus alas negras y el demonio gritó con un dolor que llenó el aire de una vibración ensordecedora. «¡Esto es por ellos!», grité, golpeándolo una y otra vez. La sangre negra salpicó por toda la sala, dejando un rastro viscoso a cada golpe. Finalmente, el cuerpo de Gabriel, poseído por Adramelech, cayó al suelo. La criatura intentó levantarse, pero no le di oportunidad. Con un último hachazo al cuello, lo silencié para siempre. Adramelech soltó un chillido final, su voz ronca y debilitada. Sus ojos me miraron con una mezcla de odio y resignación. «Ganaste esta batalla, pero no puedes detener lo inevitable. En otros lugares del mundo estoy esperando, y no siempre habrá alguien como tú para evitarlo». Con esas palabras, su cuerpo se desmoronó. El círculo de luz se desvaneció y la figura de la monja me miró una última vez antes de desaparecer. La sala quedó en silencio, rota solo por mi respiración entrecortada. Caí de rodillas, rodeado por los cuerpos de mis compañeros y una estación hecha ruinas. Había sobrevivido, pero sabía que esto no era el final. Algo mucho más grande estaba acechando en el horizonte. Han pasado meses desde aquella noche, pero las cicatrices siguen tan frescas como si todo hubiera ocurrido ayer. La estación de bomberos fue clausurada. Ahora no es más que un cascarón vacío, lleno de ecos de lo que ocurrió allí, de las vidas que se perdieron y de las fuerzas que enfrentamos. Para mí, la vida jamás volvió a ser la misma. Estoy sentado en la penumbra de mi pequeño departamento en las afueras de Roma. Las paredes son frías, el aire es pesado y el único sonido es el crujido de mi vieja silla cada vez que me muevo. Entre mis manos sostengo un rosario. Los dedos acarician las cuentas mientras murmuro oraciones que nunca pensé que diría. Antes era un hombre sin fe, un hombre que no creía en nada más allá de lo tangible. Pero aquella experiencia, aquella lucha, cambió todo para mí. Ahora no pasa un solo día sin que ore. No para pedir algo, sino para agradecer. Agradecer por seguir vivo, aunque a veces me pregunto si sobrevivir fue una bendición o una maldición. Pero mi fe no evitó que enfrentara las consecuencias terrenales de lo ocurrido. Días después de la tragedia, la policía llegó a mi departamento. Me arrestaron, acusándome de los asesinatos de mis compañeros. Decían que las circunstancias eran claras. Yo era el único sobreviviente, el único que salió de la estación con vida. ¿Quién más podía ser el culpable? Intenté explicar lo que había ocurrido, pero ¿cómo les hablas de demonios, de posesiones y de un ángel caído a un tribunal? Eran eventos imposibles de comprender para alguien que no los había vivido. Las pruebas físicas eran mínimas y mi testimonio no hacía más que hundirme. Entonces, ocurrió algo que ni siquiera yo esperaba. Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la estación. Las imágenes mostraron al padre Gabriel, o lo que quedaba de él, asesinando brutalmente a cada uno de mis compañeros. No había rastro del demonio ni de la figura, solo Gabriel, con una furia inhumana y la mirada vacía de un hombre poseído.
Aquellas grabaciones fueron mi salvación, pero también mi condena. A pesar de la evidencia, no quedé completamente libre. Las autoridades me declararon negligente. Dijeron que había permitido que alguien ajeno a la brigada ingresara al lugar con un objeto potencialmente peligroso. Me multaron y me expulsaron del cuerpo de bomberos para siempre. Mi vida, que ya estaba en ruinas, se desmoronó aún más. Ahora vivo solo, con el peso de lo que ocurrió sobre mis hombros. No hay un solo día en que no vea los rostros de mis compañeros, en que no escuche los gritos de Roberto, o que no recuerde la valentía de Ada antes de ser arrebatada por esa cosa. Y, sin embargo, sigo aquí, porque creo que Dios quiso que viviera. No sé cuál es su propósito, pero siento que hay algo más que debo hacer, algo que va más allá de mi propia existencia. La monja que apareció aquella noche fue un milagro. No hay otra forma de describir. La monja que apareció aquella noche fue un milagro. No hay otra forma de describirlo. Me salvó de una muerte segura, pero también me dio una misión: no dejar que el mal triunfe. Porque, aunque Adramelech haya sido derrotado esa noche, sé que el mal sigue ahí afuera. Lo siento en las sombras, en los susurros de la noche, en los ojos de las personas que han perdido la esperanza. Mi fe me sostiene, pero también es un recordatorio de que la batalla no ha terminado. Es nuestro deber como seres humanos luchar contra el mal donde quiera que lo encontremos y proteger lo sagrado que nos queda. Al final del día, no soy un héroe, soy solo un hombre que vivió para contar su historia. Pero si algo he aprendido, es que incluso los más pequeños actos de fe pueden hacer frente a los mayores horrores. Miro el rosario en mis manos y murmuro una última oración antes de que la oscuridad de la noche me envuelva. Que Dios nos guarde, porque el mal nunca descansa.